Porque queremos asumirlo, porque queremos ser agentes del cambio a nivel global, porque así ha quedado demostrado en estos días de intensos debates en que los cooperativistas de todo este continente nos hemos dado cita aquí, pero también donde hemos contado con el acompañamiento muy significativo de los cooperativistas del resto del mundo. Nuestra propuesta desde la ASI es que para ser agentes del cambio global a nivel mundial debemos ser los abanderados de la cooperación internacional como camino hacia la paz y al desarrollo sostenible. Nada hay más revolucionario que los acuerdos a los que llegaron las naciones en el año 1948, después de 2 guerras mundiales, cuando entendieron que el hombre le estaba poniendo límite al desarrollo del mundo, que el hombre estaba muy cerca de generar mecanismos de autodestrucción que fueran irreversibles. El cooperativismo, como representante de la sociedad civil organizada, democráticamente, como constructor de una economía en manos de las comunidades, con raíces en los territorios, debe reclamar el cumplimiento de estos acuerdos y poner en marcha mecanismos fundamentales para su implementación. Es el conjunto de la economía social y solidaria quien mejor está en condiciones de asumir este rol con otros actores de la sociedad civil organizada y ser el motor principal en la construcción de desarrollo sostenible al servicio de las personas. Este camino de cooperación internacional fue ratificado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobado por Naciones Unidas hace solo 3 años. Sabemos que nuestra civilización enfrenta nuevamente el riesgo del colapso por la competencia sin límites por el acceso y uso de los recursos naturales. Es un proceso gradual, invisible para muchos, negados por otros, pero vamos indefectiblemente a una crisis ambiental que tendrá un impacto severo en nuestra civilización. Ese es el diagnóstico al que llegaron en el año 2015 en el Foro de París, en el Encuentro de París, cuando se reunieron todos los países del mundo. Ese es el compromiso que han firmado en la Convención Marco de Desarrollo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ese es el diagnóstico que generó luego la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas. Tal como señala la Agenda 2030, el cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus efectos, y leo textualmente, es adverso, menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. Peligra la supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas de sostén biológico del planeta. A solo 3 años de haber firmado esos compromisos, vemos que los cambios no son significativos, que están muy por debajo de los niveles a los que nos habíamos comprometido. Hace muy poco tiempo, hace unos meses, el Pleno de Naciones Unidas recibió en la ciudad de Bonn, en Alemania, un informe, el Emissions Gap Report. Allí se dice que los compromisos asumidos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero para el 2030 se alcanzarán solo en 1/3. Si seguimos con este nivel de trabajo, solo llegaremos a fin de 2030 habiendo logrado 1/3 de lo que nos habíamos propuesto. Ni siquiera el cumplimiento pleno de lo que nos habíamos comprometido nos daba la seguridad de tener un impacto significativo para evitar el calentamiento global. De acuerdo a la última información científica de la prestigiosa revista Nature Climate Change de julio de este año, de los 18 años más calientes de toda la historia desde que se mide la temperatura en el mundo, 17 ocurrieron en este siglo y los últimos 3 han sido espectacularmente por encima de la media. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esta situación? ¿Por qué esta creciente desconfianza en la cooperación internacional, en las organizaciones de carácter regional o global? ¿Qué fue lo que sucedió para que dirigentes nacionales, incluso de potencias mundiales, puedan ignorar los acuerdos internacionales sin pagar un costo político alto?
El origen de esta creciente desconfianza en las herramientas de la cooperación internacional hay que buscarlo en las características que ha asumido la globalización económica. Nuestras comunidades se sienten vulnerables frente a una globalización económica hegemonizada por el capital financiero concentrado que no tiene compromiso con ningún territorio. Ante este desamparo que sufrimos los pueblos del mundo frente a la globalización económica, tenemos dos posibilidades: aislarnos o trabajar todos juntos para pensar un camino de construcción de una nueva globalización que sea impulsada desde la participación de las comunidades locales y que esté centrada y orientada al cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible. Para lograr esto es indispensable volver a poner en los territorios el centro de gravedad de desarrollo económico. Necesitamos empresas enraizadas en los territorios, comprometidas con el desarrollo local, pensadas desde el interés desde quienes trabajan, producen y consumen en forma local. Y aquí está el verdadero aporte que podemos hacer desde el cooperativismo al desarrollo sostenible. Podemos aportar las ventajas de nuestro modelo empresario para construir una economía con raíces. Construimos cooperativas para movilizar nuestros ahorros locales, para brindar servicios a nuestros pueblos, para crear trabajo en nuestras comunidades. Y desde el interés local tenemos la posibilidad de escalar a nivel nacional o a nivel regional, pero siempre con raíces en la tierra. Pero esto no podemos hacerlo solos. Debemos ser parte de los esfuerzos de la cooperación internacional. Debemos crear alianzas fuertes con los estados y con las organizaciones de cooperación internacional para construir una nueva economía con raíces en el territorio y con responsabilidad global. Nosotros tenemos un modelo empresario para hacerlo, un modelo que está en todos los países, un modelo que eligen diariamente más de 1.200 millones de personas en todo el mundo. Para cumplir con esta tarea, con este aporte al desarrollo sostenible, es indispensable mejorar, sin embargo, nuestros organismos de integración. Hay mucha potencia en nuestras cooperativas de base, que no se traduce en nuestros organismos de integración. Es así, seguramente, porque las principales preocupaciones están con nuestros asociados directos, en el uso de la fuerza que tenemos para dar respuesta a las necesidades de nuestras comunidades locales. Pero esto hoy no alcanza. Debemos transformar esa potencia local en una potencia global. Y para esto debemos revisar nuestras estrategias de integración. Por eso uno de los ejes de esta cumbre ha sido la integración de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible. No para hablar bien de lo que hacemos, sino para buscar dónde estamos fallando y dónde debemos mejorar. Exposiciones, dos caminos a transitar bajo el concepto de la integración cooperativa. Por un lado, la integración política, para incidir en las políticas públicas de los estados nacionales y para poder trabajar con los organismos internacionales. Y por el otro, la integración económica, para contar con estrategias empresarias de carácter regional y global que nos permitan ser actores económicos de una globalización alternativa. Esto es parte de nuestra doble naturaleza, que está en la definición misma de una cooperativa, que es una asociación de personas que se organizan a través de una empresa para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Esta doble naturaleza debe reflejarse en las acciones de nuestros órganos de integración, que deben tener una agenda política y también una agenda de construcción de carácter empresario. Tenemos una amplia agenda vinculada a todos estos temas que hemos repasado en todos estos días. Lograr un marco legal acorde a nuestra naturaleza jurídica, lograr un tratamiento impositivo acorde, lograr regulaciones para las cooperativas de ahorro y crédito que tengan en cuenta la naturaleza de asociación de personas, incorporar la educación cooperativa en las currículas formales, bregar por la incorporación del cooperativismo en las distintas políticas públicas, ya sea de construcción de vivienda, en el agro, en el trabajo y en el consumo, entre tantos otros. Para todo esto necesitábamos contar con mecanismos de integración nacional, regional, capaces de multiplicar y profundizar esta tarea de incidencia, sobre todo en las regulaciones y en las políticas públicas en las que debemos incidir. Pero esto
claramente no alcanza. La integración regional y global nos tiene que servir también para multiplicar los proyectos de nuestras empresas y para construir proyectos empresarios de carácter internacional. No alcanza con las tareas de incidencia sobre las políticas públicas. Los desafíos de la sostenibilidad global, nuestro necesario protagonismo en la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, nos exigen llevar adelante una estrategia regional y global para el desarrollo del empresariado cooperativo. En términos de cooperación empresarial entre cooperativas, tenemos una gran tarea pendiente. Debemos reconocer que nuestro continente no ha estado a la altura en los últimos años de impulsar proyectos económicos compartidos entre cooperativas de distintos países, incluso para impulsar cooperativas transfronterizas. Esto es particularmente importante en esta hora de los desafíos globales. El sustento material de nuestro protagonismo como actores de una economía global deben ser empresas cooperativas con estrategias regionales y globales. Las nuevas tecnologías nos ofrecen enormes oportunidades para multiplicar proyectos comunes, más allá de las fronteras geográficas, en el ámbito del diseño, de la programación, de la comunicación, de la articulación entre productores y consumidores, en el ámbito de las finanzas. Para poder dar un salto cualitativo y cuantitativo de nuestros organismos de integración, necesitamos un compromiso estratégico muy fuerte de todos los miembros de la Alianza. Debemos dotar a nuestros organismos de integración de los recursos políticos y económicos necesarios para poder asumir las responsabilidades que la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible nos está pidiendo. No somos una organización que viene a ofrecer su trabajo voluntario. Somos un conjunto de empresas que de forma organizada ofrecemos un modelo distinto que permite construir economía desde el interés local y con proyección global. Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo cual implica repensar responsablemente el sentido de la economía y su finalidad para corregir sus distorsiones y disfunciones. Esto es lo que tenemos para ofrecerle a la humanidad. Esto es lo que tenemos para ofrecerle a la humanidad. Ofrecerle nuestro trabajo como aporte en la defensa del planeta. Un modelo empresario que es posible construir con raíces, que pone en las manos de las personas, en manos de las comunidades, la construcción de una economía diferente, que producen en el territorio de forma diferente y que construyen a generar una economía globalizada diferente. Decimos que ningún país está primero, porque primero está la humanidad, que apelando al motor de la fraternidad humana puede hacerse cargo de alcanzar los objetivos para el desarrollo sostenible. Lo decimos desde el convencimiento de que es posible construir otra economía. El mundo debe saber que la democracia también sirve para construir economía. Y esto es lo único que nos va a asegurar que los intereses de nuestras comunidades estén presentes en la construcción de la economía global. Para llegar con este mensaje a la comunidad, para incidir en las políticas públicas de los gobiernos, para impulsar estrategias empresarias cooperativas de carácter regional o global, es necesario fortalecer, ampliar y renovar nuestros organismos de integración. Los invito y las invito a seguir construyendo un movimiento cooperativo plural, cada vez más integrado y cada vez más comprometido en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan nuestras comunidades. Soluciones que deben ser sostenibles y sustentables. Los invito a construir y a trabajar activamente en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva. Los invito a ser actores principales en la construcción de un mundo pacífico, en la construcción de ese mundo mejor que nos encomendara Naciones Unidas en el año 2012, cuando declaró a ese año como Año Internacional de las Cooperativas. Los invito a construir un mundo mejor, ese mundo que queremos, ese mundo que todos nos merecemos. Muchas gracias.